Hola, hoy vamos a ver cómo armar la repisa Billy de IKEA. En este video te voy a explicar cómo armar esta repisa y también te voy a mostrar varias cosas que puedes organizar en ella. Vamos a ver lo que trae la caja, vamos a ver cómo armarla y también vamos a ver cómo poderla organizar. En mi opinión, esta es una de las mejores repisas de IKEA. Me encanta su tamaño y además su precio. Ella viene con todas sus partes, las herramientas para ensamblarla y las instrucciones. Y si estás listo, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es abrir la caja con mucho cuidado utilizando unas tijeras. Voy a ir sacando todo lo que trae la caja y lo voy a ir organizando en el piso, haciendo un mapa de cómo va a ir armada la repisa. De esta forma puedo encontrar las partes con facilidad y tengo una idea clara de cómo va a quedar cuando esté armada. En el día de hoy cuento con la ayuda de Lulu, mi linda asistente, ya que tiene mucha experiencia armando muebles de IKEA. Listo, una vez todas las partes están distribuidas en el piso, busco las herramientas. Ellas vienen en esta caja de cartón y ten cuidado con tus dedos cuando la vayas a abrir. Estas son todas las tuercas, tornillos, clavos y herramientas que trae la repisa Billy. Viene con todo para armarla. Y además puedes sujetarla a la pared para mayor seguridad. El primer paso es poner los taquitos de madera con un martillo en cada uno de los entrepaños de la repisa. Son 4 taquitos de madera por cada uno y se deben poner en los espacios que no tengan estos huecos. Ellos soportan los entrepaños de los laterales. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Let's escape. Les presento a Lola, la supervisora, que se está tomando un pequeño descanso para leer las instrucciones y nos va a decir cuál es el siguiente paso. Listo, luego de este pequeño descanso continuamos. El segundo paso es poner los tornillos en los laterales con la ayuda de un destornillador de cruz. En cada lado hay que poner 6 tornillos, 2 abajo, 2 en la mitad y 2 arriba. Se ponen en los agujeros más pequeños. Say hello to the desert sky. These open highways.
always are calling our name. And now it's time for us to escape. Escape to a world we don't. Para el entrepaño que va a estar arriba, los agujeros deben quedar mirando hacia el techo. Y para el entrepaño que va a ir en el piso, los agujeros deben ir mirando hacia el piso. El tercer paso es ajustar los entrepaños a los laterales. Y allí puedes poner los redondeles, que son los que ajustan los tornillos para que no se salgan. Estos también son conocidos como arañas. Los puedes poner utilizando un destornillador de palo. Este sistema es típico de los muebles de IKEA. Son 4 arañas por cada entrepaño. Asegúralas antes de mover el mueble. El cuarto paso es poner el otro lateral. Asegúrate de que empaten los tornillos metálicos en cada uno de los huecos que tienen los entrepaños. Luego sí, los puedes ajustar y asegurar con las arañas y el tornillo de palo. A continuación puse una cobija en el suelo para proteger los bordes de la repisa y colocar la parte de atrás. Esta es una lámina del color de la repisa. Por un lado, asegúrate de que este lado esté hacia adentro de la repisa. Y con un lápiz marca en los laterales dónde está cada uno de los entrepaños para que puedas saber en dónde hay que colocar los clavos para asegurar esta parte. Son 6 clavos por cada entrepaño. El sexto paso es poner los soportes metálicos en donde van a ir los entrepaños. Son 4 por cada entrepaño. Los laterales tienen unos huecos para que puedas poner los entrepaños a la altura que los necesites. Y listo, una vez hagas esto puedes poner cada uno de los entrepaños encima y con esta queda armada la repisa. Y ahora viene la mejor parte, la de organizar. Esta repisa es muy funcional y la puedes usar en cualquier espacio de tu casa. Puedes organizar libros y cuadernos y también puedes organizar tu ropa. Bueno, espero que este video haya sido de gran ayuda para ti. Armar tus repisas toma un poquito de tiempo, pero es fácil y estoy segura que lo vas a poder hacer. Además de que es un tiempo bien invertido porque vas a poder organizar todas tus cosas en un lugar y las vas a poder encontrar cuando lo necesites. Voy a dejar el enlace del producto abajo en el cuadro de descripción del video por si deseas conseguir uno. Regálame tu comentario y dime qué organizas tú en tus repisas. Con esto motivas a los demás a organizar también. Y para aprender más sobre organización y productividad, no te olvides de chequear mi videoserie gratuita en donde comparto 3 cosas que puedes hacer hoy para estar más organizado o organizada para mañana. El enlace lo dejo abajo en la descripción del video. Y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por tu atención y si quieres ver cómo armar un gimnasio para gatos, puedes ver este video a continuación. Nos vemos pronto y continúa organizando feliz. A mi lado hay 2 videos recomendados para ti y si quieres conocer más sobre organización y productividad, recuerda suscribirte al canal. Continúa organizando tu hogar para que puedas disfrutar de lo que más te gusta. Nos vemos en un próximo video.